y actualmente entonces se encuentra radicado en España y bueno, nos acompaña aquí con una diferencia horaria importante, pero siempre con el ánimo que lo caracteriza para estar en estas actividades de la facultad. Felipe Andrés Peña, quien es especialista de proyectos de internacionalización o internacionales en la Federación Nacional de Cafeteros, también internacionalista rosarista, tiene un máster en Global Business de Monash University en Australia, conocimientos y experiencia en análisis político, económico, derechos humanos, construcción de paz, también en análisis de medios y estrategias de comunicación, geopolítica, opinión pública. Cuenta con experiencia en la búsqueda de aliados estratégicos y networking con organismos y actores relevantes, como también como experiencia en gestión estratégica de objetivos corporativos, coordinación, representación y logística de eventos de alto nivel y promoción de exportaciones e inversión extranjera directa. Nuestra egresada y bienvenido Felipe también, gracias por tu participación esta tarde. Y Octavia Rofogalis, nuestra internacionalista también de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, especialista en gerencia de la comunicación organizacional de la Universidad de La Sabana. Tiene 9 años de experiencia en el sector de comunicaciones y relaciones públicas. Ha trabajado y trabaja para clientes en los sectores de telecomunicaciones, farmacéuticos, dispositivos médicos, salud, bienestar. Actualmente se desempeña como account manager en Goring, Canadá, y nos acompaña gracias a esta virtualidad también desde Toronto y siempre también con ese ánimo colaborativo con nuestra universidad y con nuestra facultad. Vamos entonces a tener una agenda que consiste en tener la intervención de nuestros egresados. Cada uno va a hablar por 5 minutos y van a tener luego la moderación de nuestro invitado también como moderador, nuestro profesor Oscar Palma, quien también es egresado de la facultad, es profesor de carrera académica, también tiene una trayectoria laboral y académica muy importante. Oscar Palma es coordinador académico del Programa de Relaciones Internacionales y él va a acompañar esta discusión a propósito del ejercicio de nuestros internacionalistas en el sector privado. Entonces, después de estos 5 minutos de cada uno de nuestros egresados, vamos a tener esa sesión de preguntas por parte de Oscar Palma, nuestro moderador, 10 minutos dedicados a estas preguntas y luego vamos a tener un momento muy importante en este conversatorio y es poder generar ese diálogo entre ustedes, nuestros asistentes, y nuestros 3 egresados, que puedan dirigir las preguntas a ellos. Las reglas serán que pueden ser preguntas escritas en el chat de Zoom o preguntas en el micrófono abierto. Pueden pedir con la función de la mano levantada la palabra para dirigir preguntas a nuestros 3 egresados o a uno de nuestros 3 egresados a propósito de las dudas que puedan tener. Luego ya vendrá el cierre. El propósito es tener un tiempo muy juicioso de 1 hora, dado que tenemos en este espacio algunos aspirantes de colegio y algunos padres de familia. Está con nosotros Juan Guillermo López de el área de marketing, quien a continuación y antes de dar la palabra a cada uno de nuestros egresados y a Oscar Palma, nuestro moderador, va a darles un mensaje muy breve acerca del proceso de ingreso a nuestra facultad y de ingreso particularmente al programa de relaciones internacionales. Entonces, Juan Guillermo, quien también es estudiante activo en este momento, tienes la palabra para poder dirigir el mensaje a nuestros estudiantes de colegio que nos acompañan ahora. Juan Guillermo, tienes el micrófono. Creo que no tiene el micrófono, no tiene la posibilidad de abrir su micrófono. No. Dani, ¿tú puedes Aló. abrir el micrófono, Ya. por favor? ¿Aló? Y tu cámara también, sí, Dani, ¿le puedes abrir cámara a Juan Guillermo también? Hola, buenas Ya tardes. está ¿Me escuchan? habilitado. Hola, ¿me escuchan? Sí, Juan Guillermo, sigue, por favor. Vale. Bueno, creo que en este momento no sé, mi cámara está un poco loca. No la estoy logrando conectar, pero bueno.
La idea del día de hoy, entonces, como le estaba comentando Diana, es yo poderlos acompañar en todo su proceso de ingreso y dudas que tengamos frente a todo el proceso de admisión y posterior matrícula en la Universidad del Rosario. Y para ello que nosotros tengamos y tomemos una decisión completamente a conciencia frente a lo que es no solamente la Universidad del Rosario, sino el programa de nuestro interés. En el caso del día de hoy, pues Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Políticos Urbanos, políticos internacionales y urbanos. Para ello, la invitación que yo les quiero dejar es que nos puedan acompañar en los diferentes espacios como estas charlas, como estos encuentros que tenemos con egresados, estos encuentros que tenemos con los diferentes directores de programa, pero también asimismo puedan participar de las diferentes estrategias o de los diferentes eventos que hemos desarrollado para ustedes, para que puedan conocer la universidad, para que puedan vivir los diferentes espacios, los diferentes momentos y actividades. Para ello, el 27 de noviembre vamos a tener un encuentro presencial en el claustro, en la sede en donde se dicta justamente este programa, para que ustedes conozcan un poquito durante ese sábado la importancia de estar en el centro del país, la importancia de estar rodeado de las grandes instituciones, inclusive de las grandes empresas en Colombia, y la importancia de por qué el claustro para el desarrollo propiamente de nuestras actividades como internacionalistas. Y adicionalmente, el 9 de noviembre, ya dentro de muy pronto, tendremos nuestra primera feria financiera para que podamos justamente apoyar todo ese proceso de financiación que tenemos nosotros al momento de elegir una carrera y al momento de inscribirnos o matricularnos dentro de la universidad. También a través del chat les dejé diferentes enlaces de comunicación, diferentes enlaces con los cuales ustedes van a poder interactuar directamente con nosotros, en donde van a poder de pronto en sus tiempos libres escuchar nuestros podcasts a través de Spotify, en donde justamente hablamos de toda esa transición entre lo que es el colegio y la universidad, en lo que es esa transición de estudiar en un colegio y estudiar en la universidad, lo que nosotros denominamos one-to-one, que son visitas individuales. En muchas ocasiones Oscar Palma nos acompaña en este proceso, los diferentes profesores y docentes nos acompañan para que podamos conocer esa experiencia de primera mano, tanto de cómo son las clases como de cómo son las vivencias que tenemos nosotros en el aula de clase. Entonces, esto puede ser directamente con un docente o directamente con un estudiante de la universidad para que ustedes puedan justamente conocer y vivir desde el momento cero la oportunidad de ser internacionalista, la oportunidad de estudiar propiamente relaciones y de seguro con el testimonio, si lo podemos llamar, con la experiencia de Octavia, con la experiencia de Fabián y de Felipe, pues terminar de consolidar justamente todo ese proceso. Los voy a estar acompañando durante todo el desarrollo de la charla. Si tenemos alguna pregunta frente al programa, frente al proceso de admisión, frente al proceso financiero, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer de manera interna o ya saben en dónde nos pueden contactar. Aquí están los canales completamente abiertos. Y pues sin más preámbulos, creo que el espacio es de Octavia, Fabián, Felipe, de ustedes para que nos cuenten un poquito de su experiencia. Muchas gracias, Juan Guillermo. Entonces podemos dar inicio. No sé si quieres hacer un pequeño abrebocas, Oscar, sobre el perfil de los internacionalistas o pasamos ya a dar los 5 minutos a cada uno de nuestros invitados especiales. Hola Dianita, buenas tardes a todos, buenas tardes a Fabián, bueno, buenas noches para Fabián al otro lado, Octavia también buenas noches, a Felipe, qué gran gusto tenerlos a ustedes acá hoy. Con Fabián incluso compartimos corredores en el pregrado cuando estudiábamos por allá hace ya muchos años en nuestra hermosa facultad. Es un gusto conocerlos a los demás. Bueno, esta conversación me gusta mucho, Dianita, porque explora una de las dimensiones que existen en las relaciones internacionales y a veces ignoramos un poco. A veces en las clases pensamos que relaciones internacionales es inmediatamente sector público, diplomacia, mejor dicho, que si uno no está en Cancillería y en carrera diplomática, no está haciendo relaciones internacionales. Y es una idea errónea, y es una idea errónea. Y creo que estos tres ejemplos nos ayudan a nosotros a entender cómo también existe un campo muy amplio en el sector privado para internacionalistas. Así que celebro mucho este espacio y yo creo, Dianita, que sí sería bueno que más bien ellos comenzaran con sus 5 minutos a contarnos sobre su experiencia. Entonces, no sé, pues, ¿quién quiere arrancar?
voluntarios. Yo puedo arrancar si quieren. Dale, Octavia, las damas primero, adelante. Listo. Hola a todos, mi nombre es Octavia Rufo Galis. Antes que nada quiero darle gracias a Diana, a Oscar y a la universidad y a la facultad por el espacio. Realmente, como lo decíamos antes de iniciar, si uno hubiese tenido estas oportunidades antes de escoger la carrera, hubiese sido muy valioso pues, para todo el proceso. Entonces, espero que de esto saquen muchas lecciones y aprendizajes para pues, el desarrollo de su carrera profesional. Yo me gradué hace ya aproximadamente 10 años como internacionalista del Rosario, y un poco atándolo a lo que mencionaba Oscar de que si uno no está en Cancillería o en carrera diplomática, pues no, como que siente que no está haciendo las relaciones internacionales como tal. Yo realmente entré a la carrera buscando ser diplomática. Yo tenía una pasión desde el colegio por los modelos de Naciones Unidas. Siempre fue un tema de las Naciones Unidas, siempre me apasionaron enormemente y empecé mi carrera pues con ese objetivo. Sin embargo, cuando me gradué, yo tengo doble nacionalidad y eso empezó a ser un tema como problema a la hora de pues poder desarrollarme en el sector público y en particular en Cancillería, y empecé como a buscar otras ramas de la carrera donde pudiese desarrollarme como internacionalista, aun si no era como la relación más natural que uno piensa directamente cuando oye pues la profesión. Así terminé en el área de comunicaciones y relaciones públicas, que si bien cada vez más somos los internacionalistas que nos desempeñamos en estas áreas, no es una relación natural, no es algo que la gente piense, voy a ser internacionalista para trabajar en una agencia de comunicación. Pues no es algo que todo el mundo piensa. Y sin embargo, son muchísimas las herramientas que la carrera da y muchísimos los aprendizajes que la carrera otorga a la hora de ser uno, pues, un muy buen comunicador y un muy buen relacionista público. Por ejemplo, pues voy a empezar a hablar un poco de mi profesión como tal y mi carrera como tal, pero una de las cosas que para mí ha sido clave ha sido el pensamiento crítico y estratégico que uno desarrolla durante toda la carrera. Siento que uno como internacionalista tiene unas herramientas para entender las cosas desde un nivel más holístico y ver las diferentes áreas de cada cosa para que cuando hace un plan de comunicaciones, un plan de medios, de lo que sea, pues integra muchas variables que en general otras carreras pues no es como tan natural para ellos. Las habilidades de oratoria, de negociación que la carrera, pues los espacios que la carrera y que la universidad abre para eso, pues yo realmente paso 8 horas de mi día presentando cosas a cliente, convenciéndolos que lo que estamos haciendo por ellos es la mejor forma de lograr sus objetivos. Y para eso, pues haber pasado 5 años de mi carrera haciendo presentaciones y pues haciendo ejercicios de negociación y todo, fueron súper clave. El interés en los temas globales. No es lo mismo hacer un plan de medios o un plan de comunicaciones cuando hay elecciones en Estados Unidos, cuando hay elecciones en Colombia, cuando está la Asamblea General de las Naciones Unidas dando. Uno como internacionalista, como esos aspectos los integra más y entiende cómo traducir esos momentos en oportunidades reales de comunicaciones. Entonces, sí, no es natural, pero son cada vez más los espacios que se abren para los internacionalistas en este sentido. La mayoría de las agencias de comunicaciones suelen tener áreas de asuntos públicos, donde un internacionalista pues es un fit natural para esas áreas. De hecho, son muchas las personas que conozco de mi círculo pues, de egresados del Rosario que han empezado sus carreras haciendo cosas similares y hoy en día trabajan en grandes farmacéuticas o en Coca-Cola, en Postobón, en las áreas de asuntos corporativos y regulatorio y pues todas esas áreas donde realmente el trabajo con comunicación es del día a día. Entonces, sí creo que es súper importante entender que si bien uno entra o pues yo entré a la carrera diciendo voy a viajar por el mundo, voy a ser diplomática en 18 países del mundo durante mi vida, pues realmente hoy en día hago algo que me apasiona y que creo que soy mucho más feliz de lo que hubiese sido siendo diplomática. Y ya como reflexión final, pues creo que también es súper importante que para las personas que están en estos momentos en la carrera o los que son aspirantes a la carrera, entender que la universidad va mucho más allá de un pensum.
y que la universidad y la facultad hacen esfuerzos gigantes por abrir otros espacios donde uno puede desarrollar esas habilidades extra que, que pueden hacer la diferencia mañana a la hora de conseguir un empleo o de buscar pues otras áreas donde desarrollarse. Yo, por ejemplo, durante mi carrera participé en los modelos de Naciones Unidas de la universidad, tanto a nivel internacional como nacional. Hice mi pasantía en el exterior y hice un intercambio con la universidad, hice 2 semestres de la carrera en Francia y fueron estas cosas que hice durante la carrera las que realmente hicieron, pues las que hicieron realmente que mi profesión y mi perfil fuese muy diferente al de otros graduandos y me han permitido desarrollarme mucho mejor durante mi carrera profesional. Entonces, invitarlos también a explorar estos aspectos de la universidad y de la facultad y entender que el pensum es solo una parte de eso, de su formación como internacionalistas. Excelente, Octavia. Muchas gracias. Buen recuento. Felipe. Sí, pues yo particularmente, por ejemplo, lo primero que quisiera que los aspirantes sobre todo entiendan es que si bien muchas de las personas que entran a la facultad, digamos, a estudiar la carrera, piensan justamente en lo que decía Octavia, en ser diplomáticos en el sector público, mi caso, por ejemplo, es completamente distinto. Yo nunca he estado vinculado al sector público. Toda mi carrera, mis 7 años de experiencia laboral han sido todos en el sector privado. Y la particularidad que tenemos los internacionalistas en el sector privado, y más ahora en este momento, es que el mercado laboral colombiano y en general el mercado laboral en el exterior también se ha venido, digamos, abriendo y entendiendo un poco más que los internacionalistas tenemos capacidades y habilidades que aportan mucho también en el sector privado. Ejemplos muy puntuales. Yo trabajé en una compañía que se llama Pacor, de producción de cajas, digamos, es una compañía no tan grande, que solo tiene mercado en Colombia y en Venezuela. Entonces uno pensaría, bueno, de pronto un internacionalista no tenga un gran espacio laboral en una compañía por el estilo. Por el contrario, como justamente venimos en un mundo cada vez más globalizado, pues ellos tuvieron que aplicar una serie de normas que vienen desde la OCDE y que en el momento en que llegaron esas normatividades nuevas que vienen bajando pues a través del gobierno nacional, pero que vienen, como vengo diciendo, de un organismo internacional, pues tuvieron que adaptar todo el aparato productivo a normas internacionales. En ese caso, por ejemplo, en particular, pues justamente tener un perfil de una persona que estudió Relaciones Internacionales, digamos, apoya mucho más, porque precisamente en línea con lo que decía Octavio, pues uno tiene una visión más holística de no solamente es cumplir una norma, sino cuál es la lógica detrás de esa norma y cuál es la lógica y la inserción de una empresa en el sector privado, en un mercado cada vez más globalizado, con competidores además que ya no son solamente colombianos, sino que cada vez más tiene que empezar a competir con empresas multilatinas, empresas que vienen de Europa, empresas que vienen de Estados Unidos. En ese mismo orden de ideas, digamos, eso aplica para todos los sectores, es decir, yo también tengo compañeros egresados conmigo, que se egresaron posterior a mí, que se están trabajando también en el sector privado, en empresas de muchos sectores y muchas industrias y que justamente tienen ese afán, digamos, de tener perfiles mucho más internacionales porque justamente necesitan personas que entiendan mucho más que estamos insertados en un mundo y en un mundo hiperrelacionado en el cual pues tenemos que estar siempre muy conscientes de que tenemos contacto con todo el mundo, ¿no? No solamente el mercado, ya no es el mercado colombiano, el mercado es el exterior. Súper, muchísimas gracias Felipe por esas reflexiones. Y Fabián, adelante Fabián, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nada, yo obviamente no voy a decir cuándo me gradué, porque eso ya fue mucho tiempo. Pero solo puedo decir que Oscar y yo compartimos salones vacíos. Y fuimos Oscar la primera y yo la segunda, el segundo semestre de la facultad. Miren, yo resumiría en varias cosas. Lo primero es que, ¿qué hace un internacionalista? Hace lo que quiera, desde que tenga claro qué quiere hacer. Yo tengo ejemplos de muchos, además de Octavio, además de Felipe, y además de muchos otros, de Oscar mismo, uno hace lo que uno quiere.
en todos, no solo un internacionalista, sino un profesional. Yo tengo compañeros de mi clase que terminaron en política, tengo compañeros de mi clase que terminaron siendo también diplomáticos. Yo finalmente desde muy temprano en la carrera decidí irme por el lado comercial. Digamos que lo que tiene bueno la carrera es que ofrece una amplia variedad, un espectro tan grande de campos de acción que finalmente la decisión es del mismo estudiante. A Diana también le consta porque me sufrió toda, desde séptimo hasta décimo, todos los días diciendo, Dianita, yo quiero una práctica en Mercedes-Benz, Dianita, yo quiero una práctica en... Uno tiene que tenerlo claro, por eso quiero empezar por ahí. El internacionalista hace lo que quiere y lo que busca. La universidad no solo por la exposición que tiene, lo que decías Octavio, me llamó mucho la atención porque es verdad que desde el primer momento en que uno entra a la carrera, uno está expuesto a la crítica, al análisis, a no solo a la lectura, pero al análisis de verdad de lo que hay detrás. Mi primera nota fue un 0,05 que me puso el decano en ese momento, el doctor Eduardo Barajas, y de a partir de esa primera nota les digo que cambió la vida, porque la facultad también le permite a uno ser crítico, crecer. Me acuerdo mucho que nunca se me va a olvidar, por eso tengo clarísimo, lo tengo guardado todavía. Mi primer escrito en la universidad era: la investigación no debe ser una utopía. Y me la corrigió mi primer tutor, que fue el decano Eduardo Barajas. Y desde mi primer escrito hablaba un poco de eso, de creer, de soñar, de estudiar, de analizar. Perdón, no era a mí el que tocaba silenciar. La universidad empezó a dar herramientas, y herramientas y herramientas, desde la exposición diaria, en cada semestre un muy buen trabajo, un análisis, en poner a trabajar en equipos diferentes, en ofrecer estadística, micro, análisis económico, historia. Llega un momento en el que ya es una responsabilidad propia de saber explotar todas las herramientas que nos da la facultad, y al final algo de lo que me gustó y me pareció supremamente interesante es que la universidad acompaña a lo largo, y toda la facultad acompaña a lo largo de todo el ciclo, de toda la carrera, desde que entramos hasta que finalmente empezamos a hacer nuestras prácticas. Yo empecé también en la vida comercial porque en esa época, no sé cómo se llama ahora, pero la Facultad de Educación Continuada, que tenía una relación muy estrecha con la facultad, ofrecía diplomados. Yo me acuerdo que hice un diplomado de Comercio Exterior con la Unión Europea, otro de Logística, y vuelvo a repetir, depende mucho de lo que nosotros como profesionales y como en su momento estudiantes queramos. Lo que permite la carrera finalmente es, al estar expuesto y exponiendo a los alumnos a poder hablar, a hacer, me acuerdo mucho, en comercio exterior, hacer ferias para vender los productos, para darle una noción de lo que era el marketing, para darle una noción de lo que era la administración de negocios. Finalmente termina generando una sensibilidad que le permite a la persona que está ahí empezar a sentir cuáles son las fibras y por dónde se quiere ir. Y finalmente también, nada, yo creo que la oportunidad de tener un equipo multidisciplinario que hace pensar diferente, que hace cuestionar, que hace leer el contexto actual del país y del mundo, creo que finalmente permite tener unos ojos muy abiertos, a pesar de estar en un contexto relativamente muy en Colombia, finalmente es una oportunidad de ver un panorama muy, muy grande. Y yo obviamente le debo mucho a la facultad, porque finalmente hace parte de todo lo que viví durante la carrera, que me permitió saber que lo mío era lo comercial. Y les repito, tengo casos de compañeros míos de muy alto nivel que están en cargos muy altos. No estoy hablando en términos de ingresos, pero de lo que se sueñan, en lo que le aportan a la sociedad, y en la gran mayoría de casos en lo que el estudiante quería hacer desde que lo decidió. Y yo la verdad me siento muy orgulloso porque yo estoy en lo que yo quería hacer. Yo eh, finalmente terminé trabajando con carros en el sector comercial, trabajando con marketing, trabajé en exportación, en inversión, en turismo. Y sí, yo también empecé pensando que iba a ser diplomático.
pero terminé en otro tema que me apasiona y que me tiene trabajando ya por más de 18 años. Maravilloso, maravilloso, Fabián. Muchas gracias por la opinión. Coincido en muchas cosas de las que has dicho. Esa frase del internacionalista hace lo que quiera, pero debe ser claro en qué quiere. Me gusta mucho y de acuerdo, en mi promoción también tenemos personas que, muchas de ellas en el sector privado, otras en agencias internacionales, algunas en política. Hay una variedad, hay un abanico de carreras y creo que nuestra profesión permite construir esos trayectos de acuerdo a los gustos de cada uno y creo que eso es bien interesante. De cierta forma, todos han tocado los puntos de competencias blandas, de competencias duras. Octavia tocó algunos, Fabián también mencionaba otros, pero me gustaría preguntarles muy específicamente sobre competencias blandas y duras que hayan encontrado en los estudios que son muy útiles hoy en día, de esas materias que ustedes vieron, de esos procesos. Octavia decía algo que es muy válido y es no solamente son las clases, es la experiencia de universidad, ¿no? Y es el estar en esta facultad. De todo ese paso por nuestras materias, nuestras facultades, qué capacidades blandas, qué elementos, capacidades duras son muy útiles en el día de hoy, en el día a día de ustedes en el sector privado. Y no sé quién quiera comenzar, no sé si variamos, no sé si Octavia quieres comenzar de nuevo, no sé, lo dejo abierto a Felipe. Listo. Bueno, yo hablando de ese tipo de habilidades, yo diría un poco lo que venía diciendo antes es esta capacidad holística, digamos, de mirar ese panorama en general. Por ejemplo, ahorita en la Federación Nacional de Cafeteros, que si bien es una empresa local, digamos, es la que promueve toda la política pública alrededor del café y la política además privada, pues, de exportaciones y de promoción del café en el exterior. eh, pues es evidente que el café colombiano compite en el extranjero y por ende, digamos, esa capacidad de ver el exterior digamos, en mi caso puntual que estoy en cooperación internacional, de poder evaluar cómo viene esa cooperación, cómo viene cambiando de acuerdo a cómo cambia el país, me ha parecido que es vital. Por otro lado, de la facultad, puntualmente me acuerdo mucho que nosotros teníamos prácticamente en todas las materias teníamos una formación muy orientada hacia los resultados, es decir, siempre nos buscaban, digamos, promover esa parte de, pues no solamente la parte teórica, sino de produzca, sea crítico, de panorama, digamos, explique muy bien, pero siempre vaya a lo que es puntual. Eso me parece que es absolutamente importante en el sector privado y diría pues en el sector público también, es decir, en el desarrollo profesional, porque justamente al final de cuentas, pues a uno lo miden es por resultados. Y por último, el trabajo en equipo es absolutamente importante, cosa que además desarrollamos también prácticamente en todas las materias. Yo no recuerdo una en la que no haya tenido algún trabajo en equipo, algún trabajo en grupo, alguna presentación o algo, y poder desarrollar esa habilidad de precisamente aprender a trabajar con diferentes formas de trabajo, valga la redundancia, formas de ver las cosas, formas de abordar los trabajos, es importantísimo y más como venía diciendo antes, sobre todo ahora que uno tiene, digamos, no solamente compañeros colombianos, sino puede llegar a tener compañeros de otras nacionalidades y esa sensibilidad cultural y esa sensibilidad de saber trabajar en equipo es importantísima porque pues eso genera al final de cuentas pues resultados y avances en la carrera profesional propia y en los proyectos que uno emprenda en la compañía en la que se esté desarrollando. Excelente, excelente. Muchas gracias, Felipe. ¿Quién sigue? Bueno, Octavia, yo, dale. adicional a las que mencionaba al principio de pensamiento crítico, interés por los temas globales y las habilidades de oratoria y negociación, creo que los estudios de caso, yo recuerdo mucho que en la universidad, en la mayoría de materias, más que solo enfocarlas en teoría, nos aterrizaban en caso y ponernos a explicar cómo esa teoría se aplica en el mundo real. Eso ha sido clave pues para mí en el día a día cuando tengo que llevar como
objetivos súper aéreos de mis clientes a realmente un plan de comunicaciones donde se logren resultados, eso en particular, y el inglés. Yo siento que las oportunidades que el Rosario da de algunas selectivas en inglés, de tener clases de inglés, de estar constantemente en contacto con el idioma, en mi caso en particular el francés también fue clave y pues estoy en Canadá que habla ambos idiomas. Sé que hoy en día pues ya el francés no es obligatorio y hay muchos idiomas de los cuales se puede escoger, pero digamos que el inglés cada vez más, no solo ya cuando me vine a vivir a Canadá, sino aún estando en Colombia, a la hora de conseguir trabajo, a la hora de, yo estuve trabajando, por ejemplo, por 1 año y medio en una organización llamada Instiglio, donde mi trabajo era 90% en inglés y trabajaba era con personas en diferentes partes del mundo. Esas herramientas me permitieron a mí acceder a trabajos que no, pues que naturalmente, pues una persona que no manejaba el idioma no hubiese podido acceder, y pues también me permitió relocalizarme a Canadá. Y tengo muchos ejemplos de compañeros y colegas que el inglés les abrió puertas en becas, maestrías internacionales. Entonces, cada vez más se vuelve menos un plus y más una necesidad el inglés, pero siento que la universidad, desde que yo estudiaba, abre las puertas al idioma de muchas formas. Excelente, muchas gracias, Octavia. ¿Y Fabián? Yo les diría que muchas. Yo diría que lo que hablaba un poco Octavio, lo que hablaba Felipe, yo lo traduciría en un tema de exposición. La universidad llega un momento en que te tira, tienes que hablar, tienes 30 personas que te están escuchando, tienes que generar una ponencia, desarrollarla y tienes que ir. Desde lo individual hasta lo grupal, pero hay algo también que me parece muy interesante, y es que la universidad finalmente está poniendo catedráticos y está poniendo la vida normal del día a día en una clase. Yo por lo menos tuve clases con los que hoy son, y muchos que han pasado como ministros, algunos que de pronto ya no están, como Carlos Holmes Trujillo, que nunca voy a olvidar. Yo estaba con él en clase el día de las Torres Gemelas, con él en clase, nunca me voy a olvidar. Cuando paramos clase y dijo, chicos, ¿qué está pasando acá? Tú, ¿cuál es tu teoría? ¿Qué pasó? Un poco lo que tú decías, Octavia, de la teoría del caso llevado al extremo, porque me acuerdo que en esa época, para los que nos acordamos que los televisores eran gorditos y no eran planitos, inmediatamente, me acuerdo que Carlos Colmes Trujillo llamó, pidió un televisor y dijo, chicos, cuéntenme qué está pasando acá. Esto les puede pasar a ustedes, están en un consejo de ministros y les está pasando a ustedes. Entonces, yo creo que el tema de la exposición y de esto es la vida real, esto no es una universidad, esto es la vida real, es muy bueno. Incluso desde la manera en que, por lo menos en mi época, sustentábamos el trabajo final de grado, me parecía increíble tener a grandes personalidades de la vida cotidiana, que hoy en día, profesor de micro y macro, hoy en día es ministro, y muchos otros cargos que han pasado, que finalmente te permiten tener la vida de afuera de los periódicos, la tienes en clase y te hace hablar. Es decir, una persona que te está pensando en la economía y en la política económica del país es que te está diciendo cómo funciona la oferta y la demanda. Y dentro de su clase te dice, en una semana quiero que me hables de oferta y demanda en la vida real. Y muchos ejemplos más, pero desde tienes un producto y en 8 días tienes que hacer toda la estrategia de marketing y salir. En esa época, Oscar y yo salíamos a la plazoleta a poner un pequeño stand y a vender lo que teníamos que hacer, y eso era la prueba de oferta y demanda y de marketing. O tienes una empresa en un simulador de negocios y nos vamos durante este semestre a trabajar con tu empresa. Al final, si la mandas a la quiebra, fuiste tú. Si lograste trabajar con la empresa y además trabajar con las empresas de tus compañeros, son tus habilidades de negociación con ellos para que no te bajen los costos de materias primas o los precios, que al final te van a marcar un poco lo que va a ser el semestre. Entonces yo creo que es el tema de la exposición, no solo de cómo la universidad te expone sino todo lo que la universidad te pone a disposición para exponerte a la vida real. Eso es algo que en habilidades te permite hablar mucho mejor y pensar mucho mejor. Gracias, Fabián. Yo me acuerdo que yo quebré una empresa
en una de esas clases me fue muy mal. No, me fue muy mal ahí. Se me quebró esa vaina, pero bueno, eso es lo chévere. Eso es lo chévere. Es importante tener el tiempo para las preguntas del público. Entonces ya saben que pueden levantar la mano, ¿cierto, Dianita? O escribir en el chat si tienen algunas preguntas. Mientras eso ocurre, yo quiero hacerles otra pregunta a cada uno y es cómo se sintieron haciendo programas de posgrado en temas del sector público, en mercadeo, en comunicaciones, en marketing, en fin, ¿cómo se sintieron en eso? Porque yo siento que nuestros internacionalistas a veces tienen esos grandes miedos de salir un poco a esos temas del comercio, de los negocios, del macro, de micro, incluso de los números o de Excel o de las bases de datos, y uno dice como, uy, yo no soy buen en matemáticas, yo no sé si me meto a esa vaina, no sé qué, tal. Entonces quería preguntarles cómo se sintieron llegando a ese nivel, es decir, cómo les fue en esos programas, cómo se sintieron cómodamente, cómo les fue con esa experiencia. Y arranquemos, a ver, de atrás para adelante, ¿cómo fue? Felipe, Fabián, Octavia. Listo. Pues, digamos, yo cuando arranqué con la maestría en negocios internacionales, sí, efectivamente uno tiene como esa primera preconcepción de, hombre, si el Excel, los números, de pronto es como, me va a ir no tan bien o se me va a dificultar un poquito más. La realidad en últimas es que no, es un poco lo que decía Fabián, siempre y cuando uno sepa que es lo que quiere y que le gusta, al final de cuentas, pues uno termina desarrollando esas habilidades que además no es que uno no las tenga, porque es que justamente la facultad nos da esas primeras habilidades en micro y en macro, y no es que uno, digamos, no las vaya a desarrollar desde cero. En últimas, precisamente lo que a mí me pasó particularmente fue todo lo contrario. Yo empecé con negocios internacionales y si bien esa parte numérica era un poquito floja, tenía tanta fortaleza desde el pregrado, desde la formación que me dio la facultad, que me permitió adaptarme mucho más fácil y entender todas esas teorías, digamos, y esas clases más globales acerca de cómo funciona el sistema internacional, específicamente en términos de oferta y demanda y de cómo hacer negocios, exportar, importar y demás. Y esas herramientas que venían del pregrado fueron las que me ayudaron. En últimas, pues, esa Excel pues pasa a un segundo plano. Uno ya desarrolla esas habilidades a medida que le gusta y que va estudiando. Excelente mensaje para no tener miedo. Muy bien, excelente. Gracias, Felipe. Fabián. Yo diría que muy bien, yo diría que muy bien. Es decir, ¿qué tan preparado se siente uno? Yo vuelvo a mi mensaje al principio. Es que eso depende de cada uno. Es decir, la universidad pone muchas herramientas, desde idiomas, Excel, desde las cifras hasta la analítica, hasta el contexto actual. Yo, como siempre, yo recomiendo un poco que hay que creérsela, hay que prepararse, pero el nivel fue muy bueno. Yo tuve la oportunidad de hacer una especialización en mercadeo, también en el Rosario, y después una maestría fuera en Francia, y no hay nada que envidiar, no hay nada que envidiar. Es decir, el nivel de dedicación, el nivel de profundidad, el nivel de análisis, no hay nada, absolutamente nada que envidiar. Yo tuve la oportunidad me acuerdo mucho de competir para mi práctica con muchos. Me acuerdo que en la entrevista éramos 10, 12 en una sola sala hablando, y no hay nada que envidiar. Es decir, la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que argumentamos, la exposición que hemos tenido a campos de la economía, de la política, de la coyuntura actual. A ver, en lo que no seamos fuertes, sabemos hablar por lo menos de algo. Entonces yo creo que la universidad prepara muy bien y prepara tanto en el fondo como en la forma. Y yo creo que, a ver, se sentía en las entrevistas que tuve con otras personas, en muchas no quedé, no significa que salga uno sobrado, en el sentido que uno tiene que poner de su parte, pero creo que no hay nada que envidiar, ni en Colombia ni fuera. Yo la maestría que hice afuera, obviamente la hice después de 4 o 5 años de haber trabajado en Colombia, pero mucho fue de lo que sacamos de la facultad. Es decir, el tema de saber de qué estamos hablando, no solo en un solo aspecto o solo defenderme con un Excel, abre muchas puertas. Y el hecho de saber argumentar, presentarse, interactuar, eso solo se lo dan, creo que hoy son 8 o los semestres que sean. En nuestra época era un poquito más.
pero eso lo da la experiencia y el fogueo. Yo vuelvo a lo mismo. Si algo que yo le agradezco a la universidad es haberme fogueado, haberme rajado en unas evaluaciones, haberme dicho por qué me rajé, vuélvalo a intentar, hablarme de otros idiomas, hablarme de micro, macro, estadística. Salimos muy bien, muy bien. Súper, súper. Muchas gracias, Fabián. Interesante. Y Octavia. Bueno, yo cuando empecé mi especialización en comunicación organizacional, creo que la gran diferencia era que cuando hablábamos de temas, mi pensamiento era mucho más crítico. Y eso me permitió a mí aprovechar mucho más los espacios y las materias, y al final del día siento que aproveché mucho más la especialización que mis compañeros que no eran internacionalistas, que eran la mayoría de la clase. ¿A qué me refiero? Me recuerdo mucho una clase de ética que estábamos hablando sobre Twitter y sobre un comentario que había hecho una persona en Twitter sobre un bus quemado o algo así. Y todo el salón hablaba de cómo esa persona debía ir a la cárcel. Y pues yo decía, ya va, pero hay que mirar también su libertad de expresión, hay que entender también como que sí, no podemos no estar de acuerdo, pero pues está bien no estar de acuerdo. Y entender todos esos aspectos que mis compañeros no entendían me permitió a mí relacionarme mejor con los profesores, incluso mi tesis para graduarme, pues mi trabajo de grado para graduarme fue llevar el manejo de crisis a una campaña política. Entonces junté cosas, dos de mis pasiones, y pues realmente fue apasionante trabajar en eso, porque realmente era como la conjunción de las cosas pues, que me gustaban y jugar con ambos mundos. Entonces, yo en realidad me sentía más bien como con habilidades diferentes a las de mis compañeros y como un paso adelante en algunas cosas. Obviamente tuve que hacer esfuerzos adicionales en otras, por ejemplo, evidentemente los temas de comunicaciones, naturalmente las teorías, cómo hacer, pues yo no tenía las bases que mis compañeros tenían, pero pues son cosas que uno va aprendiendo durante el tema, y pues para eso uno estudia, ¿no? Al final cualquier carrera, pero digamos relaciones internacionales te va a dar las bases para todo, pero pues ninguna carrera te va a entrar completamente en un tema. Entonces ya está en ti buscar esas herramientas adicionales, bien sea en el mundo práctico, en otros estudios, que te permitan explorar esas pasiones alternativas que puedes tener e intereses diferentes que puedas tener. Maravilloso. Muchas gracias, Octavia. Bueno, comenzamos con las preguntas del chat. Hay por aquí un par de preguntas. La primera es de Santiago Triana. Santiago pregunta, ¿cómo fue su experiencia a la hora de graduarse del pregrado y empezar la búsqueda de su primer empleo? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quién quiere arrancar? ¿Felipe? Dale. Listo. Pues yo siento que, digamos, mi experiencia no fue traumática para nada, por el contrario. Por un lado, la facultad tiene un acompañamiento muy bueno en ese proceso de búsqueda de la pasantía, y que esa pasantía sea una primera buena experiencia laboral en el sentido de, pues ya de salir de la universidad, de, digamos, entrarse a un mundo nuevo, y posterior a esa pasantía, justamente con ese paso a la búsqueda laboral, pues la facultad igual me siguió acompañando, digamos, muy pendientes de dar las herramientas suficientes para poder buscar el empleo, digamos, empezar a construir la hoja de vida, cómo presentar una entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, por ese lado diría que pues fue supremamente fácil, y por el otro lado un poco lo que venimos hablando, y es que como internacionalista uno sí tiene, digamos, puntos diferenciadores con respecto a otros profesionales, y que uno tiene que tenerlo por seguro, y es que cuando va a entrar a un proceso de selección no solamente va a competir con internacionalistas, sino pues van a haber profesionales con carreras seguramente similares o inclusive muy dispares, y nosotros sí tenemos un punto diferenciador en la forma en la que llegamos a esa entrevista, en la forma en la que nosotros nos entrevistan, en la forma en la que miramos las cosas y en la forma en la que nos expresamos inclusive. Entonces, para mí la verdad no fue traumático del todo, y por el contrario tuve inclusive la suerte de estar
creo que un mes y medio sin empleo y encontré muy fácil, la verdad. Súper, súper. Muchas gracias. Octavia. Bueno, yo también diría que para mí no fue traumático. Yo de hecho tuve mucha suerte que como 2 o 3 días antes de graduarme me confirmaron que ya empezaba mi primer empleo a las pocas semanas después de graduarme. Creo que hay como dos elementos que fueron clave en eso. Uno, las relaciones que uno construye durante la carrera con sus profesores, tutores, y con eso no me refiero a palancas, no para nada, simplemente el networking natural de que uno no sabe por dónde las oportunidades puedan surgir y el hecho de tener pues personas que te pueden recomendar y pueden decir, oye, estás buscando este perfil, mira, tengo una alumna, tengo pues una persona que estoy acompañando que me parecería buena, eso puede abrir puertas que uno no, pues no necesariamente está activamente buscando o que no sabe dónde encontrar. Y la segunda es como el fogueo en hacer entrevistas, en hablar en público. Como no tengan miedo de ir a entrevistas, así sepan que no es el trabajo para ustedes o que no les va a salir. Yo fui a entrevistas antes de graduarme sabiendo que no eran entrevistas en las que yo iba a quedar por mi fecha de graduación, pero me permitieron practicar, saber qué me iban a preguntar, cómo me quiero vender, cuáles son los mensajes que quiero. En algunas hice el oso terrible, en otras pues me fue mejor y realmente eso hizo toda la diferencia junto con una buena hoja de vida y pues como sí, como una buena práctica de cómo saber venderse uno y cuáles son esas fortalezas que uno tiene que lo diferencian. A mí me ayudaron muchísimo a la hora de realmente conseguir el primer empleo. Chévere, Octavia. Nunca había pensado lo de estar como en diferentes entrevistas a foguearse, pero suena bien interesante ese consejo. Muy bien. Fabián. Sí, sí, es muy importante, por eso uno, yo creo que uno tiene que ser muy consciente que de sexto en adelante uno tiene que equivocarse, aprender, foguearse. Yo tuve una muy buena oportunidad y es que, como les mencioné al principio, cuando empecé un poco a compartir mi experiencia, la universidad tuvo un acompañamiento muy bueno. De hecho, la culpable, gran parte de la culpabilidad la tiene Diana, que está aquí con nosotros, porque me acuerdo mucho que mi práctica la hice, creo que en octavo, si no estoy mal, en la Cámara de Comercio Colomboamericana, haciendo estudios de mercado, competencia, y vuelvo a repetir, depende de uno. Esto uno tiene que fijar el norte y ir detrás de eso, y me acuerdo mucho que estando en ese trabajo y haciendo lo que tenía que hacer, antes de graduarme logré como un buen par de meses, creo que 4 o 6 meses antes de graduarme, trabajo. Me habían contratado en ese momento en ProExport, que hoy es ProColombia, para trabajar en área de exportaciones. Entonces, tuve la oportunidad de empezar a trabajar antes de graduarme. Yo diría que entre el buen trabajo que uno tiene perfilándose y sabiendo y conociendo Creo que perdimos a Fabián. ¿O fui solo yo? Se congeló. Ok, No, se congeló. se congeló. Ok. Ahí volvió. aquí estoy, aquí estoy. Sí, te perdimos ahí en el cierre, Fabián. No, al final, además de dar las gracias a Diana, no, les decía que uno tiene que conocerse y uno tiene que dar hasta lo último. Hay que dar hasta el último minuto en la oficina, en el trabajo, en lo que uno hace como siempre y como todo en la vida, y eso me permitió conectarme antes. Entonces tuve mucha suerte. Súper, súper. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Esta es de Andrés Felipe. Andrés Felipe es de otra universidad, pero bienvenido, Andrés Felipe. Qué lástima que no estés en el Rosario con nosotros como deberías estar, pero siempre eres bienvenido, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no te cambias y la pasas muy rico aquí con nosotros? Pero bueno, no importa. Tiene una pregunta como dual.
Primero, pregunta con qué tema se han sentido más cómodos al salir del ambiente universitario, al ingresar al mundo laboral, como con cuál tema se han sentido cómodos, y cuál es el valor agregado que un internacionalista debe tener. Son como dos preguntas ahí metidas en una. No sé quién quiera responderla. De cierta forma lo hemos discutido ya, pero no sé si alguien quiere como puntualizar esto. ¿Voluntarios? Octavia. Pues yo diría que el tema como tal, sin duda alguna, sería el pensamiento crítico, o sea, en general, como la habilidad de pensar críticamente y poder hacer un análisis crítico de las cosas, ha sido algo que, como dije desde el principio, clave en la carrera. Y el valor agregado, esa capacidad de hablar de todo, como de uno tener como un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Creo que eso es una gran ventaja cuando uno se gradúa de Relaciones Internacionales, porque te permite a ti explorar dónde te quieres desempeñar. Entonces, si uno decide que se quiere ir por la economía internacional, ya tienes un poquitico del camino recorrido, que ya lo probaste y dijiste, ok, esto me gusta, esto me interesa, me voy por ahí. Si es por otro lado, pues yo, por ejemplo, a mí los modelos de Naciones Unidas en la universidad me ayudaron muchísimo para entender que me gustaban las comunicaciones y que me encantaba escribir y me encantaba hablar en público y me encantaba todo eso. Y haber estado por 3 años en modelos de Naciones Unidas, compitiendo nacional e internacionalmente, pues fue como esa prueba adicional que me dijo, ok, a ti te gusta esto, ve por ahí. Y que me llevó. Entonces, es ese valor agregado, yo diría que es ese, como el mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad que a uno le ayuda a poder ajustarse a cualquier puesto que le interese, muy atado a lo que dice Fabián, siempre y cuando haya las ganas, el interés y pues como para salir adelante. Listo, muchas gracias, Octavia. No sé si Felipe o Fabián quieran complementar algo de esto. Sí, pues yo complementaría con la capacidad de análisis y de síntesis que nos caracteriza como internacionalistas, la forma en la que nosotros vemos el mundo y como, no solamente cómo lo vemos, sino además cómo lo retratamos, sea de manera oral o escrita en el día a día, en nuestro ejercicio laboral. Creo que es también algo que es un plus que debemos tener, que debemos pulir además, porque pues no es suficiente con el pregrado, sino se tiene que ir trabajando pues a diario, diría yo, pero que sin lugar a dudas nos diferencia de otros profesionales. Súper. ¿Y Fabián? No, yo les diría que la capacidad para interrelacionar todo lo que vemos, es decir, el espectro de lo que un internacionalista puede hablar es gigante, además de lo que por su parte quiera profundizar la persona, pero creo que nos podemos sentir cómodos en cualquier situación. Hay algo en lo que podamos aportar en cualquier situación, en cualquier contexto, y eso sumándole a esas habilidades no solo la parte de forma, sino también de fondo, creo que nos dan las herramientas para poder defendernos muy bien, y no solo defendernos, yo creo que incluso generar conversaciones, cosa que me parece muy, muy importante. Súper, muchas gracias. Voy a hacerles dos preguntas de una vez para avanzar en esta ronda. María Alejandra hace una pregunta amplia. Dice, ¿cuáles han sido algunos de los retos a los que se han enfrentado en el mundo laboral? Súper interesante la pregunta. Por supuesto, de eso podemos escribir una tesis completa, pero muy puntuales, diciendo como, ok, ¿cuáles son algunos de esos principales retos que se han encontrado en el mundo laboral? Seguida de qué recomiendan, si hacer una maestría o una especialización al terminar el pregrado, como qué será mejor, si será mejor de una vez irse por la maestría o aterrizar una especialización. Entonces, podemos despejar esas dos preguntas de una vez. Fabián, ya que arrancamos al revés, sí. Sí, sin problema. A ver, sobre qué hacer primero, yo hablo un poco sobre mi experiencia. Yo creo que todo esto está cambiando mucho. Yo creo que todos este tipos de formaciones van cambiando. Yo personalmente, antes de hacer una especialización, una maestría, preferí ganar un poco de experiencia.
Fue una decisión mía. Obviamente tengo casos de éxito de personas que lo hicieron inmediatamente. En su momento preferí tener un poco de bagaje, de experiencia en el mundo laboral, y después sí lanzarme a hacer la especialización en marketing. Y después de eso me fui a hacer, me vine aquí a Europa a hacer la maestría en Francia. Yo diría que no hay un camino definido. Yo digo que también, repito, vuelve un poco el tema de qué tanto nos conocemos, qué tanto sabemos lo que queremos y qué tanto sabemos no solo lo que queremos estudiar, sino para qué lo queremos. Entonces, yo diría que eso hace parte un poco del análisis, que en la medida en que uno va avanzando durante la carrera, uno va definiendo un poco qué es lo que se sueña y para qué lo quiere. Yo diría que ya en cuanto a los retos, el mundo laboral es un muy buen reto. Es decir, tienes personas muy buenas, con mucho talento al lado tuyo, tienes personas que han estudiado igual o más que tú, o sea que no, yo creo que en eso la carrera también es muy buena porque te permite estar un poco con los pies sobre la tierra, pero yo diría que el principal reto laboral es adaptarse a los cambios tan rápidos que se están dando, y eso que en mi época los cambios fueron un poco más lentos, hoy en día van mucho más rápido. Pero para mí el reto es tener la capacidad, que para mí la carrera es fundamental, digo, esta de relaciones internacionales, porque finalmente es eso, el pensum de la carrera te permite adaptarte muy rápido, que es lo que hoy en día pasa con el mundo actual. Es decir, desde hoy en día cuando uno habla de relaciones internacionales tienen que hablar de digital, en lo que quieran, del Internet de las cosas, de lo que quieran, de las cifras, de producción, de política, porque a mí, por ejemplo, en el campo en el que trabajo hoy en día, una decisión y una guerra política puede hacer que el valor de los coches suba o baje, la disponibilidad suba o baje. Entonces, llega un momento en que tienes que saber un poco de acuerdos de libre comercio, tratados, tipos de negociación de Incoterms, y eso hace que el mundo laboral te exija que estés al día. Y eso es lo primero que nos enseñan cuando llegamos a la carrera. Tienes que estar muy atento de todo lo que está pasando, de todo. Esto no es política, esto no es qué pasó en el Consejo de Bogotá o de Medellín, o esto es qué pasó en Estados Unidos, en Europa, qué pasó en Asia. Entonces yo creo que de alguna manera la carrera te da un sentido arácnido que te permite tener un 360 y estar midiendo qué está pasando, y eso te permite ir al día. Entonces yo lo describiría así. Súper, súper. Bien el sentido arácnido y Fabián. Muy bien. Felipe. Sí, pues para la parte, la pregunta sobre el posgrado, yo hice algo similar a Fabián y creo que ese sería mi consejo. Y es, yo primero, una vez terminé el pregrado, trabajé, tuve experiencia laboral y ya con eso sí decidirme a hacer mi maestría en Australia. ¿Por qué? Porque me parece que uno cuando empieza a trabajar, si bien en el pregrado uno tiene gustos y sabe más o menos por dónde quiere irse, ya la experiencia laboral definitivamente termina por darle a uno esa, valga la redundancia, esa experiencia alrededor de si definitivamente lo que estoy haciendo me apasiona, sobre todo, es que uno tiene que hacer lo que ama y lo que apasiona, y si sí, eh, dar el salto y empezar a hacer ese estudio de posgrado. Con respecto a los retos laborales, yo diría, además de adaptación al cambio, que es definitivamente es un reto actual y que seguramente a las personas que vayan a entrar a la carrera les va a tocar todavía un cambio todavía mucho más rápido, justamente por todos estos avances tecnológicos que venía hablando Fabián. Hablaría también de trabajo bajo presión, eh, cuando precisamente uno tiene una entrega o tiene indicadores que se van a vencer dentro de muy poco y tiene que sacar esos resultados, pues es complicado a veces adaptarse, digamos, a esa lógica. Y hablaría también de trabajo, de trabajo con equipos. Cuando uno es líder de un equipo de trabajo, uno tiene también que aprender digamos, un poco administrar las habilidades, pero también las personalidades de esas personas, y eso no siempre el pregrado pues ayuda, sino más bien la experiencia una vez uno está ya de entrada trabajando con equipos laborales, eso es un reto también. Súper. ¿Y Octavia? Bueno, en cuanto a la pregunta de si es mejor una maestría o una especialización, creo que va a depender mucho de qué quieras aprender. Yo me hice esa pregunta alrededor de año y medio después de graduarme, cuando empecé ya
como a decir, en serio, quiero irme por comunicaciones y tenía la oportunidad de hacer maestría en comunicaciones o especialización. Siento que las especializaciones son más prácticas, te enseñan como más herramientas y en ese momento era lo que yo estaba buscando. Quería como aprender a hacer un plan de comunicaciones y no necesariamente entender las teorías de las comunicaciones que había detrás de ese plan. Sin embargo, va a depender mucho del tema y de las habilidades que quieras adquirir y pues para eso no, o sea, no solo la relación con la universidad en la que quieras hacer la especialización o la maestría, sino buscar el pensum, entender bien cómo hacia dónde quieres llevar esa carrera y qué es exactamente lo que quieres aprender, pues te ayuda a escoger mejor el camino, creería yo. Y pues digamos, muchas especializaciones en Colombia, si uno quiere, las puede después convertir en maestría haciendo un año adicional. Entonces siempre puedes empezar por ahí y si realmente sientes que es algo súper útil, pues haces el año adicional y terminas sacando los 2 títulos. Frente al tema de los retos, sin sonar como discos rayados, sí, la adaptación al cambio creo que es un reto al cual nos enfrentamos todos en cualquier carrera, cualquier profesión y más aún en tiempos pandémicos. O sea, realmente yo les puedo decir que trabajar desde casa y estar pegado a un computador 8, 9, 10 horas al día ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer después de 9 años de experiencia laboral. En mi caso, aprender a manejar clientes ha sido todo un reto y como enfrentarse a gente que tiene cargos mucho más altos que uno y uno estar diciendo, no, no vamos a hacer eso, no es lo que tú quieres oír, es lo que yo te estoy recomendando porque yo sé de lo que estoy hablando y esta es mi función como consultor, pues siempre al principio da miedito y es como que intimida porque pues le está hablando al director de comunicaciones claro, al director de marketing de aquí o de allá, y pues uno tiene que estar seguro y realmente sentirse fogueado en lo que está diciendo. Y yo creo que el tercero, el tema como de venderse, y esto va desde la hoja de vida, el perfil de LinkedIn, como todo el proceso que hay alrededor de venderse en las entrevistas, en todo, es un reto que ha estado presente siempre. Yo lo tuve más recientemente porque además me vine a vivir a Canadá y me tocó de cierto modo empezar desde cero de nuevo a construir como esa red y aprender a hacer una entrevista en inglés que no es lo mismo que en español, una hoja de vida para Canadá que tiene cover letter que no es lo mismo que para otros países. Entonces, tener muy claro, y miren, a veces vale la pena, uno no puede ser el mejor en todo, y a veces vale la pena pagarle a alguien para que le revise las cosas. Y si ustedes sienten que son unos duros, pero no saben cómo ponerlo en papel, busquen servicios que los ayude a eso, porque para eso existen esas personas. Y eso va a hacer toda la diferencia a la hora de uno poder acceder al mundo laboral, porque esa es la primera impresión. Yo trabajé con equipos de recursos humanos y nos llegaban perfiles de LinkedIn con gente en Andrés con un trago en la mano de foto de perfil de LinkedIn que simplemente decíamos no. O sea, esta persona no va porque ni siquiera se sabe presentar profesionalmente. Y de pronto estábamos perdiendo al mejor talento del mundo, pero esa parte hizo toda la diferencia. Entonces, tengan mucho, mucho, mucho cuidado a la hora pues de esas como herramientas para saber venderse. Excelente, buenísima esa última anécdota. Listo, 607, Dianita, te lo dejo en tus manos. Bueno, no, pues mil gracias a todos por asistir. Yo, digamos, encuentro aquí varios puntos muy importantes recogiendo los aportes que nuestros egresados han realizado. Y es que definitivamente el trabajo no debe verse como una fuente de ingreso, es una vocación. Cada uno de nuestros 3 egresados decidió hacer lo que le gustaba y se guió por ese sentir. Y yo creo que eso es muy importante, la vocación. Cada uno encuentra la utilidad y la carrera es ese punto de partida. Hay que seguir esas convicciones. Octavia, las comunicaciones, Fabián, tengo muy claro, el sector automotriz siempre ha sido su sueño y siempre tenía un norte claro, Andrés Felipe también tenía un norte claro, es muy importante
dejarse guiar por ello. Crear y mantener las relaciones interpersonales, fundamental. Yo le digo hoy día a muchos estudiantes, ese compañero que tienes en el pupitre del lado, ese compañero de clase más adelante va a ser tu colega y tu socio y va a ser con quien vas a trabajar. Las relaciones interpersonales se hacen todos los días. Y bueno, que muchas veces van a cometer errores, como lo decía Oscar, alguna vez quebró una empresa en un estudio de caso de clase. ¡Wow! Y todavía se recuerda muy bien. Lo mismo va a suceder que en la carrera. Van a cometer errores, van a caerse y de esos momentos se aprende mucho más. Entonces creo que se rescatan muchas cosas, pero algo fundamental, y es que Relaciones Internacionales es una carrera interdisciplinaria amplia y con múltiples opciones de ejercicio profesional, con múltiples posibilidades de trabajo interdisciplinario y con una posibilidad de trabajar y de dialogar con todas las disciplinas de una forma muy, muy exitosa. El trabajo con los economistas, nuestros internacionalistas se encuentran con abogados, con sociólogos, con historiadores y con todos hay una forma maravillosa de trabajar. Entonces yo, pues básicamente les quiero dar las gracias porque sé que nuestros estudiantes, padres de familia, aspirantes, egresados, también veo por aquí recién egresados, pues sé que se llevan unas muy buenas conclusiones y bueno, la facultad con las puertas abiertas para todos. Eso sería lo que tendría, digamos, para decir después de escuchar estas exposiciones tan bonitas, tan interesantes y además haber tenido el honor de haberlos conocido como estudiantes. Eso para mí es tremendamente gratificante, haberlos acompañado en muchos procesos, eso es de verdad muy, muy especial. Entonces, no, muchísimas gracias y Osquita, pues gracias por tu moderación, por tus intervenciones y la forma de complementar esta discusión tan valiosa para todos acá. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Gracias, feliz Fabián, por tarde. trasnochar. Gracias, Octavia, por tu diferencia horaria también. Y Andrés Felipe, mil gracias por todo. Bueno, con Ánimo. mucho Gracias gusto. a Muchas todos. gracias.